Buenas noches, iglesia, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Para mí es un privilegio nuevamente estar aquí para tener nuestra cita semanal, para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Dios los bendiga a todos. Espero que estén teniendo una maravillosa semana, sabiendo que siempre Dios es nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra ayuda. Así que, bueno, vamos entonces a recordar algunos temas importantes antes de ir a la palabra. Quiero recordarles nuestra reunión de este domingo a las 9 de la mañana. Es el culto al Señor. Espero que todos puedan estar allí, muy juiciosos, muy puntuales. Y por supuesto, también recordarles que vamos a tener los bautismos. Así que este domingo las personas que ya se inscribieron van a tener una pequeña charla donde van a aprender lo que significa el bautismo y prepararlos para dar ese paso. Así que este domingo tenemos la charla preparativa para el bautismo, así que espero que todos los que se inscribieron puedan estar. Es una de las ordenanzas del Señor y bueno, es importantísimo que los que van a dar ese paso. También quiero recordarles que todos los miércoles estamos aquí desde las 8 de la noche, teniendo la palabra de Dios. Y bueno, mis hermanos, creo que eso sería todo por ahora. Así que les invito para que pongamos este tiempo en las manos del Señor. Así que vamos a orar y demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche por tu bendita palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios, porque tú estás en control de todas las cosas, Señor. Te doy gracias porque tú hoy nos enseñas algo importante en nuestra vida como creyentes, Señor. Guíanos siempre, Dios, guíanos siempre de tu mano y bendice a cada persona que va a escuchar este mensaje, Señor. Y también, Padre, te pido que me uses para ser eficaz, Señor, en tu palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, doy la bienvenida a los que se van uniendo y por supuesto a todos los que verán este mensaje más adelante cuando ya se ha compartido. Vamos a ir por favor al libro de Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18 y vamos a leer los versos 24 al 26. Hechos capítulo 18, versos 24 al 26. Amén. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia y vamos a meditar en estos versos de la palabra de Dios. Muy bien, dice la palabra del Señor. Mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Muy bien, hermanos, este mensaje lo he titulado El discipulado en acción. El discipulado en acción. La Iglesia del Señor tiene varios miembros, de los cuales ustedes son parte de ellos. Y cada uno de esos miembros tiene una función diferente. Hace algunos meses estuvimos hablando acerca de los dones y pudimos entender a la luz de la palabra de Dios que con cada don viene una función, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo. Sin embargo, a pesar de tener varios miembros y varias funciones, tenemos todos una sola fuente de edificación. Y esa fuente es la palabra de Dios. Todos tenemos una sola fuente de edificación, sin importar cuál sea el ministerio o el rol que Dios nos haya delegado en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una sola fuente de edificación. Tú puedes ser alguien llamado a ser parte de la alabanza de esta iglesia o de cualquier otra iglesia, pero déjame decirte que no podrás hacerlo efectivamente si tú no conoces la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está revelado el Dios a quien tú quieres adorar, a quien quieres alabar. Tú puedes tener inclusive amor por los niños,
y querer enseñarles. Pero si no conoces la palabra de Dios, no los vas a instruir en el camino del Señor. Tú puedes tener amor inclusive por los perdidos, una gran pasión por el evangelismo, por las almas que no conocen a Cristo, pero si a ese amor no va acompañado de la palabra, entonces tu ministerio necesita tener un equilibrio en ese enfoque. Sin importar cuál sea entonces tu función en el cuerpo de Cristo, la palabra debe ser uno de tus pilares fundamentales en tu vida como creyente. Pero ¿cómo se logra eso? Debemos entender la importancia del discipulado en nuestras vidas. Esto es muy importante. Y aunque esto tal vez lo hemos escuchado varias veces, es importante que reflexionemos en la importancia de ser parte del discipulado en la vida de la iglesia. Mira por ejemplo lo que dijo Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Dice allí el Señor, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Una parte importante en medio de toda esta cultura del discipulado es que primero debemos entender que nosotros mismos debemos querer ser enseñados. Nosotros mismos debemos querer ser enseñados para poder enseñar a otros. Así que este versículo nos dice que lo que debe llenar principalmente nuestras vidas es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo. Y debemos llenarnos primero nosotros mismos. Nosotros mismos debemos llenarnos de la palabra de Dios para ser primeramente eficaces en esa cultura de discipulado. Pero primero nosotros debemos aprender de la palabra, debemos someternos a ella. Pero ¿qué quiere Dios después de que nosotros también nos llenamos de esa palabra? Allí dice Pablo en ese versículo 16 que leímos, dice, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Así que el discipulado es parte de la vida de la iglesia, es parte de nuestra vida como una comunidad de creyentes en Jesucristo el Señor. Así que primero debemos llenarnos con la riqueza de la palabra de Dios, pero segundo debemos enseñar a otros y aconsejarlos a través de esa sabiduría que Dios nos da en su palabra. El discipulado es la preparación que reciben los creyentes con el fin de que ellos también hagan la obra de Dios. Es bastante particular encontrar que la misma palabra no solamente delega la función de la enseñanza o la restringe a los 5 ministerios. Mire lo que dice Efesios 4, 11 al 12, donde nos habla de los ministerios, los dones de ministerio que da el Hijo de Dios. Efesios 4, 11 al 12. Y dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Mire qué interesante que nosotros podamos descubrir hoy que los ministerios que Dios dio, hablando de los pastores, los profetas, los evangelistas, todos los 5 ministerios que aparecen allí, tienen una función principal y es preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Así que ojo a esto, y esto lo hablaba yo en la clase del seminario el viernes pasado, y le decía a los estudiantes que Dios no quiere que nosotros estemos simplemente yendo a la iglesia como personas que vamos cada domingo y nos sentemos y ya. No, Dios desea que nosotros seamos preparados, instruidos en su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros repliquemos eso.
a otras personas. Tú debes ser parte de esa cadena de discipulado que debe existir en la iglesia. Tú debes ser parte de eso. Mi pregunta es, ¿actualmente tú estás influenciando a alguien con lo que Dios te enseña? ¿Actualmente tú le dedicas un tiempo a algún amigo, a algún familiar para hablarle de la palabra de Dios? ¿Lo haces actualmente? Porque esto era lo que se vivía en la iglesia primitiva y es realmente lo que Dios ha establecido para nosotros como creyentes. Si bien lo leíamos en el ejemplo de Colosenses, veíamos que Dios nos pide que nos llenemos con la palabra para que nosotros también luego enseñemos y aconsejemos a otros. Pero claramente aquí en Efesios 4 nos está también mostrando que los ministerios están puestos para que los hermanos, los creyentes, también sean preparados para que ellos lleven a cabo la obra de Dios y para que ellos edifiquen la iglesia. Es importantísimo que entendamos que el ministerio no es solo el pastor, el ministerio somos todos, el ministerio eres tú, el ministerio soy yo, y todos somos parte de ese ministerio y debemos tomar una parte activa, no pasiva. Es importante, no importa si tal vez tú que me ves perteneces a otra congregación o por supuesto eres miembro de esta iglesia, de cualquier iglesia a la que tú seas parte, debes entender que debes ser parte activa en esta cultura del discipulado que Dios ha diseñado para su iglesia. Ahora, miremos algo importantísimo. Los ministerios discipulan a los creyentes para que ellos discipulen a otros. Los ministerios discipulan a otros creyentes para que ellos discipulen a otros. Entonces, qué importante es entender cómo la palabra de Dios toma ese rol tan relevante en nuestra vida diaria como iglesia, porque debe ser parte de nuestra cultura de discipulado. Pero quiero que volvamos a la historia que leímos al iniciar este mensaje, la historia de Apolos, la historia de cómo él fue instruido por Aquila y Priscila. Quiero que volvamos nuevamente a Hechos 18. Ahí vamos a quedarnos el resto de este mensaje, porque allí vamos a ver cómo se desarrolla esta cultura del discipulado y cómo deberíamos nosotros replicar esto en nuestras vidas. Miremos lo que nos dice nuevamente allí en Hechos 18, los versos 24 y 25. Dice, mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Apolo tenía unas cualidades bastante interesantes. Nos dice el texto que él era un orador elocuente. Era un orador elocuente y bueno, valga la pena decir que es importante que Dios nos ayude a ser oradores elocuentes. Pero esta era una característica que tenía Apolos. Pero también nos dice que no solo era un orador elocuente, sino que conocía bien las escrituras. Es bastante interesante ver cómo Pablo por allá en Primera de Corintios se refiere a Apolos como un hombre fundamental en el desarrollo de la iglesia ahí en Corinto, porque él dice, Pablo sembró y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Apolos fue una persona muy importante dentro del desarrollo de la iglesia, sobre todo en la parte de los gentiles, ahí en Corinto. Pero nos dice que él había recibido enseñanza en el camino del Señor. Hermanos, para ser parte de esta cultura del discipulado, todos debemos tener la disposición de ser enseñados, Tenemos que exponer nuestro oído, nuestro entendimiento, para que alguien nos enseñe. Si hoy estoy aquí, primeramente se lo debo a Dios, pero segundo se lo debo al tiempo que varias personas dedicaron para enseñarme, para prepararme. Personas que prepararon un mensaje, prepararon una clase, dedicaron tiempo para aconsejarme, también en momentos en los que estaba desubicado en mi vida. Así que qué importante es esta cultura del discipulado de la cual tú debes ser parte. Todos debemos tener la disposición de ser enseñados.
Pablo era orador elocuente, conocía bien las escrituras, pero Apolos había sido parte seguramente de esa cultura de discipulado. En algún momento Pablo tuvo que aprender de alguien, perdón, Apolos. Apolos tuvo que aprender de alguien, Apolos tuvo que ser enseñado por alguien, Apolos tuvo que haber sido preparado por otro grupo de hermanos. Apolos tuvo que pasar tiempo y ser humilde y decir, necesito que alguien me enseñe. Así que él tuvo que invertir ese tiempo dedicando a alguien que quisiera enseñarle. No podemos tener una cultura fuerte de discipulado si no sacamos un tiempo de calidad para que la palabra more en abundancia en nuestros corazones. Tú necesitas ser parte de esa cultura de discipulado. ¿Cómo? Número uno, disponiéndote a aprender. Disponiéndote a aprender. Así que los espacios que brinde esta iglesia, o si tú perteneces a otra congregación, debes ser parte y decir, bueno, si la iglesia va a abrir, si la iglesia va a dar este taller, este curso, todo esto, tenemos que ser parte de esos espacios. Número 2, nos dice el versículo 25 que Apolos tenía un espíritu entusiasta, que él quería enseñar. Dice, había recibido enseñanza en el camino del Señor, y dice, y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Mire qué importante. Apolos escuchó, Apolos se preparó, Apolos recibió enseñanza, pero cuando él vio la necesidad de que otros aprendieran, porque él entendió la gran comisión, él entendió que él debía ser parte de esta cadena, de esta cultura de discipulado, él dijo, esto que he aprendido, yo lo voy a enseñar a otros. Pero miren cómo lo hacía, con espíritu entusiasta y con precisión, es decir, no lo hacía por obligación, lo hacía con amor, lo hacía con pasión, pero además de eso era un hombre que tenía precisión en las escrituras. Así que la cultura del discipulado aporta gran crecimiento a la vida espiritual de otros creyentes. Cuando replicamos lo que hemos aprendido, esto va a ser de mucha bendición. Apolos entendió que el deseo del Señor era que él tomara lo que había aprendido y empezara a enseñarlo a otros hermanos. La cultura del discipulado capacita para que vayamos a enseñar a otros. Es un ciclo de enseñanza que pasa de unos a otros, de generación en generación. Es maravilloso meditar, piensa en esto, que han pasado muchos años en los que estos textos bíblicos han sido enseñados de generación en generación. Y hoy tú eres parte de esa generación, de personas que son influenciadas con la palabra de Dios. Mira, por ejemplo, Pablo habla de esa influencia inclusive en la familia. Te lo voy a leer. Segunda de Timoteo 1:5 dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Nos habla de esa cultura de discipulado en los hogares, en las familias, de cómo una abuela enseñó a su hija y de cómo esa hija enseñó a Timoteo. Pero también esa cultura es importante en la iglesia. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:2, te lo voy a leer, tú lo puedes solamente escribir y lo escuchas. Dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. La cultura del discipulado. Así que la vemos en la familia y la vemos en la iglesia. Hay que replicar esto en otras personas que también se puedan preparar para predicar, para enseñar. Yo le quiero pedir un favor muy especial. Ore para que podamos preparar a más personas para que también lleven la palabra en la iglesia, para que esos espacios de discipulado puedan crecer y muchas otras personas puedan tomar este rol tan importante, porque no es solamente el pastor el que debe hacerlo, debemos replicarnos en otros hermanos tal cual como lo hemos leído a lo largo de varios textos. Mira lo que dice el versículo 25 nuevamente, nos dice que aunque él era elocuente, nos dice que Apolos enseñaba con un espíritu entusiasta y con precisión,
pero había una dificultad en Apolos, y es que solo sabía acerca del bautismo de Juan. Y aunque nosotros creamos conocerlo casi todo, siempre habrá algo más que podemos conocer de Dios. Siempre habrá algo más. Siempre que tú abres tu Biblia, siempre Dios te va a hablar. Siempre que se enseñe la palabra, siempre seremos edificados, siempre. Pero es interesante ver que aunque Apolos tenía todas estas cualidades, que era un hombre poderoso en las escrituras, que era elocuente, que era entusiasta, todo lo que hemos hablado hasta el momento, tenía un tema, y era que solo conocía hasta el bautismo de Juan. ¿Y qué significa esto? Sabemos que por los evangelios nos dejan ver que Juan bautizaba con agua, pero la palabra nos dice que el Señor bautizaría con Espíritu Santo y con fuego. Pues muy probablemente Apolo solo conocía esto, el bautismo de arrepentimiento, pero no conocía el bautismo con el Espíritu Santo, que también había sido anunciado después de ese momento. Entonces, era importante que Apolos recibiera la claridad sobre lo que había sucedido hasta el bautismo de Juan y de cómo el Señor decía que él bautizaría con Espíritu Santo y con fuego. Así que Apolos conocía seguramente algunos aspectos de Jesús, pero era necesario que supiera con más precisión acerca de lo que Jesús había hecho después de que Juan el Bautista lo anunciara. De este aspecto podemos aprender que debemos ser muy buenos en lo que hasta ahora conocemos de Dios, pero no nos conformemos con eso. Busquemos conocer más a Dios y su palabra. Ahora quiero que lea conmigo el versículo 26, ahí de Hechos 18. Y dice, cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Debemos permitir que otras personas nos ayuden en nuestro conocimiento de Dios. Aquila y Priscila jugaron un papel muy importante en esa cultura de discipulado de la iglesia de su época. Algunos atribuyen que ellos fueron los fundadores de la iglesia en Roma. Algunos atribuyen que ellos fueron. Vieron a Apolos ser fiel y apasionado con lo que sabía hasta el momento. Pero esta pareja pudo ver que era necesario explicarle con más precisión el camino del Señor. Me encanta esta faceta de Aquila y Priscila. Dios nos regale hermanos como Aquila y Priscila, que todos podamos entender ese rol. Apolos debía ser humilde para reconocer que a pesar de ser un elocuente orador y un hombre poderoso en las escrituras, era necesario escuchar a otros que tenían un conocimiento mayor. La cultura de discipulado en la iglesia nos llama a recibir instrucción precisa del camino de Dios. Sin importar cuánto tiempo llevemos de conocer al Señor, siempre vamos a necesitar conocer más. La cultura de discipulado requiere de personas humildes que deseen escuchar lo que otros hermanos preparados y maduros les quieren enseñar para el provecho personal. La cultura de discipulado también requiere que las personas que conocen mejor el camino de Dios estén dispuestas a invertir tiempo para que las personas sean enseñadas. Aquí hablamos de una doble vía. Se necesitan personas que deseen aprender de otros que saben más y así ser más eficaces en el evangelismo y en el discipulado, pero también se requiere que quienes tienen un mayor conocimiento estén dispuestos a replicarlo en otros, en varios espacios que se puedan dar. Y mira lo que dice en ese versículo 26. También encuentro algo que quiero resaltar, y es la actitud de Priscila y Aquila frente a este hombre. Y es que ellos no lo hicieron quedar en vergüenza. No lo llamaron enfrente de toda la sinagoga y le dijeron, Apolos, ¿pero qué haces? Te falta aprender esto, ¿por qué estás diciendo eso? Fueron personas muy respetuosas y supieron cómo aportarle algo al liderazgo de este hombre tan interesante en la iglesia de Corinto. Priscila y Aquila nos muestran el respeto que tenían por otros creyentes como Apolo. No
lo avergonzaron públicamente, lo llamaron aparte. Mire qué bonito ese detalle. La cultura del discipulado requiere de prudencia y empatía en los procesos de aprendizaje de otros hermanos. No se trata ahora porque de pronto uno sepa más que otros, entonces ahora uno los humilla, los avergüenza. No, debemos tener amor y saber instruir con cariño, con respeto. Apoyemos en público a aquellos que están anunciando a Cristo con pasión y con poder. Pero si hay algo en lo que se deba hacer precisiones, hagamos como lo hizo Aquila y Priscila. Llamémoslos aparte y expliquémosles lo que se deba explicar. Y finalizo con mi último punto, versos 27 y 28. Leámoslos allí. Mira lo que dice tan interesante, versos 27 y 28. Nos dice: Apolos pensaba ir a Acaya y los hermanos de Éfeso lo animaron para que fuera. Le escribieron a los creyentes de Acaya para pedirles que lo recibieran. Cuando Apolos llegó, resultó ser de gran beneficio para los que por la gracia de Dios habían creído. Refutaba a los judíos en debates públicos con argumentos poderosos. Usando las escrituras, les explicaba que Jesús es el Mesías. Qué hermoso es ver cuando existe esta cultura del discipulado, que aquellos que se preparan son más eficaces en la divulgación del Evangelio. Es hermoso ver esto. Así que el resultado de ese ejercicio de la cultura de discipulado fue, número uno, ver un Apolos que fue más eficaz en su predicación. Pero número dos, Apolos fue más contundente en los debates públicos. Así que él recibió sabiduría para con los que se oponen, ¿verdad? Interesante eso. Así que mis hermanos, ¿cómo puedes ser parte hoy de la cultura del discipulado? Quiero que te hagas esa pregunta. ¿Haces parte hoy de la cultura del discipulado de tu iglesia local o de esta iglesia? ¿Estás mirando hoy en ti la palabra de Dios en abundancia? Es decir, ¿recuerdas qué estás leyendo de la Biblia? ¿Recuerdas qué te habló Dios hoy en las Escrituras? Es más, ¿podrías hoy comunicarle a alguien qué aprendiste, algo que te llenó de esperanza o de pronto una corrección amorosa de Dios en su palabra? Porque la palabra tiene que morar en abundancia en nosotros, porque eso es parte de la cultura del discipulado. ¿Cuál es la fuente de tus consejos a otros? ¿De dónde estás sacando tus consejos? Tus consejos vienen de una revista, de las redes sociales, de otros amigos, o vienen de la palabra de Dios. ¿De dónde tú tienes ese tesoro de los consejos? ¿De dónde está? ¿Cuál es la fuente de la sabiduría en la cual tú aconsejas? ¿Estás siendo obediente a esa dinámica de discipulado que Dios estableció para su iglesia? Hermanos, es importante. Somos más que personas que tenemos un trabajo. Somos más que eso. Somos parte de una iglesia viva. Jesús dijo que la iglesia es baluarte y columna de la verdad. Somos miembros activos de una iglesia. Así que tenemos que ser parte de esa cultura de discipulado. ¿A quién estás tú orientando? ¿A quién estás ayudando? ¿A quiénes le llevas tú la palabra? No puede ser solo tarea del pastor, porque yo no veo eso en Hechos capítulo 18. Yo no veo eso ahí. Yo veo que estaba Aquila y Priscila, estaba Apolos. Veo que habían otros hermanos que eran beneficiarios de esa réplica de la palabra, y la palabra crecía, los discípulos crecían. Eso no es solo tarea mía. Hoy quiero decirte que también es tu tarea. Y por eso quiero dedicar siempre estos tiempos en los que hablamos de la palabra de Dios, también para que tú la enseñes a otros. ¿Cuál es el nombre de esa persona a quien tú le estás hablando la palabra? ¿Cómo se llama? ¿De dónde es? ¿Es de tu trabajo, de tu estudio? ¿Es un familiar? ¿Es un vecino? ¿Quién es? ¿Quién es? Porque esa cultura de discipulado tiene que estar asociado a nombres, a personas. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es tu espacio de alimento espiritual? ¿Un devocional? ¿Un discipulado grupal? ¿Un seminario teológico? ¿Un discipulado personal? ¿Cuál es tu espacio de edificación en el cual tú estás recibiendo palabra? ¿En tu familia se pone en práctica la cultura del discipulado? Es una cultura
Es una práctica del hogar, se enseñan, se instruyen con la palabra de Dios. ¿Hay alguien maduro en la fe de quien puedas aprender más de lo que sabes hoy? A quien tú puedas consultarle, puedas preguntarle, ¿conoces a alguien maduro en la fe? Seamos parte activa de la cultura de discipulado de la iglesia. Esto traerá muchos beneficios para ti, para la congregación, y es el plan de Dios para el evangelismo hasta que Él regrese. Así que vamos a orar que Dios nos ayude a que esto sea una parte práctica de nuestra vida. Mañana tienes una nueva oportunidad, si Dios nos da vida y licencia, una nueva oportunidad. ¿Cómo vas a llevar esto a tu diario vivir? ¿A quiénes les vas a enseñar? ¿O a quiénes les vas a contar qué promesa te habló Dios? Porque es tiempo de que seamos parte activa de la cultura de discipulado. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, Dios, por tu bendita palabra. Te damos gracias por el ejemplo que nos das de cómo la iglesia era bastante activa en el discipulado, bastante activa en la divulgación de tu palabra. Y creo que tú nos estás hablando también en el día de hoy para que nosotros tomemos el ejemplo, bien sea de Aquila y Priscila y de Apolos. De Aquila y Priscila, Señor, que podemos aprender a que podemos siempre ayudar a alguien a que sea más eficaz en su servicio y en la divulgación de tu palabra. Podemos aprender de su humildad, de su respeto por el proceso de otros hermanos. También podemos aprender de Apolos, que debemos enseñar con pasión lo que sepamos hasta el día de hoy. Debemos replicarlo, pero también debemos estar dispuestos a ser enseñados por otros. Gracias, Señor, por esa cultura de discipulado. Gracias porque tu palabra nos dice que tu palabra debe morar en abundancia en nuestros corazones. Y no solamente para nosotros, sino para que nosotros seamos un canal de comunicación de tu palabra. Gracias porque cada ministerio que tú has establecido tiene como función preparar a los hermanos para la obra del ministerio, para que ellos también comuniquen la palabra. Pero también dijiste en Mateo capítulo 28 que debíamos ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que tú nos has mandado. Gracias, Señor. Te bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, mil gracias por este tiempo. Quiero recordarles, hermanos, entonces nuestra reunión de este próximo domingo a las 9 de la mañana, y después de que se acabe el culto va a estar la charla preparativa para el bautismo, ¿vale? Para que porfa todos puedan estar, los que se inscribieron. Qué importante que demos este paso. También, mis hermanos, quiero recordarles la importancia de apoyar la obra de Dios. Apoyemos la iglesia con nuestras ofrendas. Es importante que lo hagamos. Es importante para poder ayudar a otras personas. Es importante para el sostenimiento de la obra. Hoy quiero pedirles con mucho respeto, pero de corazón, apoyemos la obra. Apoyemos la obra con nuestros recursos. Apoyemos la obra de Dios. Es importante que lo hagamos, hermanos. Así que, mis hermanos, una feliz noche para todos y nos vemos este próximo domingo si Dios nos presta la vida. Un abrazo para todos y feliz noche.